Ya, buenos días. Vamos a explicar la ficha pedagógica para la semana 8, martes 6 de julio del 2021, para segundo de bachillerato, y el tema es tiempo pasado simple, usando otros verbos diferentes al verbo to be y el formato interrogativo. ¿Sí? Entonces, ya saben, este literal es muy importante, lo vamos a usar en una actividad y aquí tenemos un recordatorio. Un recordatorio que te dice que como todo verbo, perdón, como toda oración tiene un verbo principal, nos está diciendo de que en este tiempo verbal, el tiempo pasado simple, nosotros el verbo principal lo vamos a sacar de la tablita que ustedes ya conocen, de la columna 1, el verbo en la forma base. Y ahí lo vamos a sacar. Ahora, en el desarrollo de la destreza actual, aquí nosotros tenemos un link donde va a estar colgado este video que estoy grabando en este momento. Y ahí sí viene la parte del aprendizaje de la práctica de la destreza que vamos a aprender en esta clase, ¿no? Tiempo pasado simple, formato interrogativo. Y aquí nos dice para qué sirve. Mira, preguntas sobre el pasado, se formato poniendo hacer preguntas sobre el pasado. Ya, ya. Entonces va a ser son acciones sobre el pasado, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer unas preguntas. Claro, preguntas. Se forma poniendo el pronombre sujeto, al pronombre sujeto el auxiliar did. Luego se usa el verbo en la forma base y el complemento. Entonces dice que le pongas aquí el verbo, el auxiliar did. Al pronombre sujeto se le antepone el auxiliar did. Y luego se usa el verbo en la forma base, que es el verbo que está ahí. Lo vamos a poner con un colorcito. Vamos a ponerle colorcito para que vaya de mano con la tablita, ¿no? A ver si un colorcito menos. Ese mismo, ya. Se dejemos. Entonces aquí tenemos 5 oraciones. Una primera persona, segunda persona y tercera persona, que nosotros sabemos que la tercera persona ahí realmente son 3, ¿no? Él, ella y las cosas o los animales. Y en el plural tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona. Y nos tenemos que adaptar al formato, ¿no? Se usa did al inicio, y viene el pronombre sujeto que ustedes hayan elegido o seleccionado, y luego viene el verbo en la forma base y se hace y se complementa, ¿no? Y al final se pone el interrogante. Entonces, por ejemplo, dice, did you do your homework? ¿Hiciste la tarea? Hablando de una acción que se ejecutó en el pasado. Entonces, así preguntamos en el hechos sobre el pasado. Ahora, preguntar de esta manera, preguntar así como ustedes lo están observando, involucra que nos van a responder con un sí o con un no. Entonces, ahí están las posibles respuestas que se le puede dar, tanto para la primera, segunda y tercera persona. Ahí están las respuestas, ¿no? Es una respuesta corta que nos van a dar. Una respuesta sin mucho contenido, sí o no. En este tema del aprendizaje de vocabulario, mediante una sopa de letras y el tema lectura y sus beneficios, vamos a encontrar las palabras que están escondidas dentro de esta sopa de letras y las pegamos aquí en la columna número 0.
luego las traducimos usando el Google Translate, las escuchamos y las pronunciamos, y luego, perdón, en base a las palabras de la columna cero, nosotros llenamos con la palabra apropiada. Llenamos con la palabra apropiada, considerando que son estas palabras que están aquí, que encontramos en la columna cero, y luego traducimos, tal como está el ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo que es como un ejemplo. ¿Sí? Son ejemplos. Ya. Y entonces, esos son ejemplos, ¿no? Aunque este se me fue la mano, déjame ver si le quito un poco. Hasta ahí nomás. Ya. Listo, entonces lo traducen, lo escuchan y lo pronuncian luego. Ahora, aquí nosotros tenemos aplicación de conceptos gramaticales. ¿Qué vamos a hacer eso? En base a la tablita de aquí, a la tablita, en base a esto, nosotros vamos a armar 4 oraciones a nuestro gusto, usando el verbo que nosotros deseemos, que por cierto está en la tabla, ¿no? Esto está en la tabla. Tabla. ¿Sí? Usamos el pronombre del sujeto que decíamos y el auxiliar do que estamos observando que siempre es el mismo, ¿no? Y complementamos de alguna manera. Nos ayudamos con el Google Translate, ¿sí? Nos ayudamos con el Google Translate. Entonces aquí vamos a armar esas 4 oraciones. Luego, en la tarea 3, y considerando la emoción del mes, que es la incertidumbre, pero posiblemente la palabra incertidumbre para muchos estudiantes, no todos, sea un poquito desconocida. Entonces aquí tenemos un buen concepto de lo que es la palabra incertidumbre, ¿no? Es aquella falta de consistencia, precisión o exactitud de información que no nos permite predecir la realidad que nos rodea usando inseguridad y duda. Entonces ahí ustedes luego reflexionan acerca de la situación económica actual de las personas y las familias y ponen su reflexión aquí en estas 3 líneas. Luego las traducen esa reflexión y eso es todo. En esta tarea de autoevaluación vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué he aprendido acerca de situaciones en que puedo usar el uso del pasado simple interrogativo? Eso está en la gramática, ¿no? Y finalmente vamos a jugar, ¿sí? Mediante estas 3 actividades. ¿Sí? Vamos a reforzar la gramática, vamos a hacer un reforzamiento de la gramática, ¿sí? Un poquito recordando lo que se dijo de la gramática, ¿no? Y vamos aquí a darle clic para observar el juego, ¿sí? Y ahí jugamos y finalmente el resultado lo reportamos aquí. ¿Sí? Entonces eso es todo lo que les vamos a pedir a los estudiantes.